Libertópolis, el valor de la verdad. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y en este segmento vamos a conversar con Frederick Gimpel en nuestro segmento de cómo vender más. Así que le damos la bienvenida a Frederick. ¿Qué tal, Frederick? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, buen provecho a todos. Muy contento de estar con ustedes otro miércoles. Y nosotros también de tenerte por acá y contanos de qué vamos a conversar hoy. Fíjate que un tema que me salió la última semana es el tema de los empresarios o emprendedores que se meten pero hacen las cosas a medias porque no se comprometen, no queman sus naves. Entonces, este es un tema muy importante que afecta a muchos emprendimientos y a muchos emprendedores en donde quieren tener un negocito, le llaman una trampita. A veces estas trampitas pues no muy funcionan y se preguntan por qué. Y es que para que un negocio funcione, sobre todo al principio, necesita mucha pasión, necesita mucho esmero y necesita estar bajo el ojo supervisor del dueño de la idea. Entonces es muy difícil meterte a ser emprendedor y hacerlo como una trampita para ver qué te va dejando, no va a funcionar. O sea, al final lo que te referís con el quemar los barcos o quemar las naves es que uno debe de verlo como su única opción casi porque no hay a dónde regresar. ¿O? Así es. Para que esto funcione de verdad, yo ayer almorcé con un gran amigo mío. Él es diseñador y está pasando de ser diseñador a ser instalador de equipos solares, imagínate. Eh, no sabía nada de esto, pero se entrenó, consiguió el equipo. Ahora, para un diseñador gráfico, meterse a un negocio del cual desconoce es un compromiso muy grande, ¿verdad? Y para que este compromiso funcione, él se tiene que realmente dedicar. Yo les he hablado mucho en este programa sobre lo que es el tema de autoentrenarse, de tener ese espacio de crecimiento, que yo lo hago en el tráfico, lo hago los sábados en la tarde. Mi equipo me decía en la reunión del lunes, todos los lunes tenemos reunión, me decía el gerente comercial que él quería que yo le mandara los libros que estoy leyendo. ¿Por qué no me mandas el libro que estás leyendo al mes? Y yo le decía, vos, yo leo 2 o 3 libros a la semana, más un montón de videos de YouTube, ¿va? Entonces, esto es bien importante y yo lo hago porque estoy metido, comprometido en un negocio en donde tengo competencia, en donde es un negocio complejo, en donde tengo que estar siempre a la vanguardia. Me da mucho miedo que a mí me superen en conocimiento, me da mucho miedo estar metido en un negocio y que me pase lo que le pasó a Blockbuster, por ejemplo, que nunca vio venir a Netflix o que pensaron que Netflix no iba a funcionar. Creo que el miedo más grande para mí es eso, es que alguien me supere en tecnología, que haya algo nuevo que está sucediendo. Yo estoy metido en energía, ¿verdad? Como vos sabés, y entonces sí le meto mucha pasión y esa pasión requiere tiempo. Yo no puedo dividir mi atención y mi pasión en 2 o 3 negocios, ¿verdad? Creo que hay un momento para eso, creo que hay directores corporativos grandes que lo logran hacer, pero tienen una persona que es la responsable. Pero cuando uno está empezando y uno es el emprendedor, es bien importante comprometerse. Entonces, lo que te habla ese tema de quemar las naves es el compromiso que vos tenés que hacer de decir, me voy a meter a esto y lo voy a hacer bien y me voy a comprometer y lo voy a hacer con excelencia y voy a ser el mejor. Mi papá desde pequeño me decía, a mí no me importa a qué te dediques, solo trata de ser el mejor, siempre. Muy difícil, a menos que seas Elon Musk, decir yo soy el mejor en algo, pero podés tratar de serlo, ¿verdad? Y entonces eso conlleva una serie de esfuerzos que vos tenés que hacer y al final el commodity, lo más importante que tiene una persona es su tiempo. Yo quisiera tener más horas y ¿en qué me las gastarías? Aprendiendo más rápido, porque me he dado cuenta que el aprendizaje se convierte en dinero si tenés un medio como un emprendimiento para hacerlo. Y esto que les acabo de decir es bien importante. Hay mucho aprendizaje. Estaba de viaje recientemente y me estaban dando una cátedra sobre las columnas romanas. Y yo decía, ah, qué bonito esto de las columnas romanas. A mí, perdónenme, no muy me interesa, ¿verdad? Y mi mente decía, ¿y esto cómo lo convierto en dinero, Jorge? O sea, chilero esto de saberte
qué significan los colochos en las columnas, pero cómo hago dinero, cómo le doy de comer a mi familia con ese conocimiento. Entonces, cuando ustedes tienen una forma de convertir algo en dinero, lo más lógico es meterle toda la pasión del mundo para que ese dinero sea mucho. Y aquí todos ustedes están porque quisieran mucho dinero. Y el que me diga que no, perdón, no le creo. Tener dinero pues, no da la felicidad, pero da mucha paz. Y nos permite crecer y desarrollarnos como seres humanos. Cuando estamos bajo aflicciones financieras no logramos desarrollar todo nuestro potencial completo porque parte del tiempo que tenemos está dedicado a resolver temas de deudas, etcétera. Pero cuando ustedes se han desarrollado, cuando ustedes tienen dinero y tienen ese soporte, ustedes se pueden dedicar a realmente elevar su nivel como seres humanos. Entonces, el tema del compromiso hace que cuando tenemos una idea pueda crecer. Los negocios que no crecen es porque el dueño de la idea se retira. Yo conozco una persona que puso un negocio muy exitoso, contrató a otra persona, le dejó el negocio y la quebró. ¿Por qué? Porque la empresa no había madurado a un nivel en donde se pudiera hacer cargo a otra persona y el dueño de la teoría, de la tesis, de la idea, se retiró. Entonces, hay un momento para hacer eso, pero cuando uno es emprendedor, cuando uno quiere vender más, lo que necesita es pasión, meterse, entender al cliente, ver las nuevas oportunidades que hay, y eso solo lo va a hacer el dueño de la idea. Y adicionalmente, el dueño de la idea, no solo apasionado, sino con el que no tiene alternativa, que es, entiendo el concepto que mencionaste, o sea, que uno sabe que esto o lo hace porque no, como bien dijiste, y si no, no hay cómo llevar comida a la mesa y cómo sustentar a la familia. Mira, yo creo que uno siempre tiene una alternativa, Jorge, y tiene que saber que la alternativa es saber que le metiste toda la pasión al tema, no salió y podés mutar a otro tema. Creo que uno de los activos más importantes que puede tener una persona es el saber que sabe cómo hacer dinero, no importa en la forma que lo haga, ¿verdad? Entonces, no necesariamente el compromiso es hacia el negocio o la idea que tenés, sino que el compromiso tiene que ser hacia convertirse en un emprendedor de éxito, de la forma que sea. Porque si vos te empecinas en una idea que no funciona, yo tengo un amigo que trajo unas bicicletas eléctricas plegables que se convertían en maletín, no logró vender ni una porque lo hizo al revés, ¿verdad? O sea, él vio la bicicleta, le pareció a él chilero, pero no había una necesidad. Entonces, a mí me pasó en mi vida, yo me empeciné con un negocio que me quebró, que me hizo parar debiendo 3 millones de quetzales. Entonces, yo creo que sí tenés que tener la agilidad de moverte de un negocio a otro. Y yo me arrepiento de no haberlo hecho antes. Pero la pasión y el compromiso es con vos mismo y con convertirte en emprendedor sin importar la forma que tenga tu negocio. Una de nuestras oyentes, yo sé, tiene una academia de baile, ¿verdad? Entonces, eh, ella va a recibir su retorno sobre su inversión en base a la cantidad de pasión que le mete. Y entonces a mí me maravilla, ¿verdad? Cuando hay emprendedores que se levantan tarde, como ahora ya no trabajan y tienen su propio negocio, entonces se levantan a las 9 de la mañana. Mi experiencia ha sido todo lo contrario, ¿verdad, Jorge? Yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana y me tenés contestando correos a las 6. Yo de emprendedores cuando más he trabajado en mi vida. Es más, yo puedo ver a mis empleados que como tienen su sueldo pagado, aparecen a las 8 en punto. Y está bien, pero vos como dueño del circo no te podés dar ese lujo. Tenés que venir tempranito, tenés un montón de decisiones que tomar. Al final tiene que haber alguien dirigiendo la orquesta y esta persona que dirige la orquesta, sin importar qué orquesta sea, es una persona que tiene que tener pasión y esa pasión de no decir, bueno, pero si esto falla, siempre puedo seguir con mi trabajo. No, si esto falla, le vas a cambiar la forma hasta que logres ser un empresario de éxito. Ese debe ser nuestra meta. Y eso lo podés conseguir también con gente que está trabajando en una empresa o es solo madera de Mira, emprendedor. sí se puede, si esta persona tiene la disciplina. Yo conozco una persona que trabaja en un lugar, lo está haciendo mientras su negocio sube,
pero cuando llega a su casa le mete muchísima pasión a su emprendimiento. Entonces, sí se puede si puedes manejar tus horarios de esa forma, pero es bastante más difícil. Mira, a mí me pasó, ¿verdad? Yo pasé de empleado a emprendedor a la fuerza. Me quedé sin chance, nadie más me quiso contratar, no me quedó otra. Entonces, y de emprendedor a empresario se necesitó mucha pasión, porque la diferencia es que como emprendedor yo logré hacer mi primer dólar. He hablado mucho de acá. O sea, validé mi oferta de valor cuando me hicieron la primera compra. Ahora, de ahí a tener una empresa grande que ya me puede mantener, en donde puedo ofrecer empleos, en donde puedo ofrecer crecimiento, para eso sí se necesitó mucha pasión y que le sigo metiendo todos los días pasión, ¿va, Jorge? De verdad, o sea, cuando me voy a una feria en algún lugar, es porque quiero estar a la vanguardia. Vamos a traer ahorita la primera planta de generación de energía con hidrógeno de Guatemala. Y llegar a ese punto requirió de que yo primero aprendiera cómo se saca el hidrógeno, ¿verdad? Vos, yo soy mercadólogo, no sé nada de hidrógenos. Entonces, aprender cómo se saca el hidrógeno, aprender por qué quiero una planta de hidrógeno, entonces, ¿quién te lo explica, Jorge? ¿Quién te explica en Guatemala cómo sacar hidrógeno del agua? ¿Cómo romper la partícula? ¿Cómo? ¿Verdad? Nadie. Entonces tenés que empezar a buscar quién te explica y estas explicaciones a veces están fuera de Guatemala. Y eso es pasión, ¿verdad? Vos seguir encontrando el camino que te va solucionando esa posibilidad de estar siempre a la vanguardia. Porque la gran diferencia de los líderes de una industria y de los seguidores en una industria es que el líder es el que le toca abrir la brecha. Y después tienes un montón de gente que te copia. Y se vale también, ¿verdad? Porque hay mucha seguridad en copiar modelos de negocios. Pero abrir la brecha de un negocio se requiere de mucho conocimiento, de mucha pasión, se requiere de estar dispuesto a somatarse. Yo me he somatado varias veces. He tenido brillantes ideas que al final no vuelan. El tema es que la vida te va enseñando en base a tu pasión cuáles son las probabilidades de que una idea tuya vuele o no vuele. Y eso viene de tu preparación. Y a mí nadie me motiva. A vos yo me tengo que motivar solo, igual que muchos de ustedes, emprendedores que están allá afuera. Y mi motivación viene de adentro. Entonces, hay una serie de cosas que te da el hecho de comprometerte de lleno a ser un empresario y dejar de ser un empleado. Que esa transición de la mentalidad es tal vez una de las cosas más complicadas, ¿no? Porque la mayor Y, parte de y, y, personas y empiezan como ahí, empleados, ¿no? y ahí es donde viene tu compromiso. Es que fíjate vos que todos los empleados le roban a sus empleadores, le roban tiempo, le roban esfuerzo. Yo no digo que necesariamente le robas dinero, pero dejémonos de cuentos. O sea, si el empleado puede trabajar más despacito y sin estrés, lo va a hacer. Uno de los grandes problemas que vos tenés es cómo motivas a un empleado para seguir produciendo. ¿Cómo hago yo para que agarres la oportunidad y le saques el 100% de esa oportunidad? ¿Cómo hago yo para que no le robes tiempo a la empresa? Y miramos, yo soy disciplinado, mi gente sabe cómo soy y sin embargo se me salen a tomar café cuando no estoy viendo a vos. Y lo que pasa es que yo no quiero aquí gente presa, quiero gente inspirada, pero a ver, te vas a tomar un café, entonces te estoy pagando demasiado, ¿no te interesa ganar más? ¿De dónde me saca una persona yo que esté interesada en ganar todo lo posible y en meterle toda la pasión posible a un empleo sin ser tu empresa? No la encontrás. Lo que usualmente sucede es que un empleado llega a un punto en donde está muy cómodo y entonces ya no tiene necesidad de seguir haciendo grandes esfuerzos. Y pasa en todas las empresas. Y entonces es duro, yo sé lo que les estoy diciendo y muchos empleados le están diciendo ahorita, pero sí, es cierto, es cierto. O sea, si ustedes pueden llegar un cachito tarde, van a llegar tarde. Y si se pueden ir a platicar al cafecito, van a ir a platicar al cafecito. Pero un emprendedor no se da esos lujos. Cuando yo voy a platicar al cafecito y es hora de oficina, más vale que esté haciendo dinero platicando en el cafecito. Si no, de verdad yo tengo mejores cosas que hacer con mi tiempo. Esa es la gran diferencia.
yo no me puedo robar a mí mismo. Y eso es precisamente lo que diferencia, como bien lo dijiste, a un empleado de un emprendedor. Aunque todos tenemos que pasar por todos hemos tenido que pasar por esa transición. Lo que mencionabas hace un rato con relación a que empezaste como emprendedor a la fuerza, te cuento que es la experiencia de la mayoría, no digo de la mayoría, pero sí de muchos guatemaltecos. El estudio este que han hecho del Global Entrepreneurship Monitor que han hecho aquí en Guatemala, la conclusión es de que Guatemala es uno de los países donde hay más emprendimientos tempranos, les llaman ellos, o sea, sí, emprendimientos de que la gente que empieza, qué sé yo, con una su ventecita de comida y cosas así. Pero el otro factor es que la gran mayoría lo hace por necesidad, o sea, no porque querían poner su negocio, sino porque se quedaron sin empleo, no tenían empleo y tenían que ver qué hacían para sobrevivir. Al grado de que muchos, su aspiración es lograr conseguir un empleo y entonces ya dejar este emprendimiento. Pero de todos esos, pues sí hay una parte que sí logra crecer y aún ya no sigue buscando la opción de emplearse, sino sigue ya como emprendedor. Pero en muchos casos, o la mayoría de los casos, empiezan literalmente a la fuerza, así como decís que vos empezaste, ¿verdad? Y esa es la experiencia de muchos en Guatemala. Pues, y al final de cuentas, mira, creo yo que no lo hubiera hecho de otra forma, porque yo quise ser empresario muchas veces y la verdad es que me daba mucho miedo, ¿no, Jorge? Porque tirarse ese clavado, sobre todo cuando estás casado, tenés hijos, es complicado, tenés que tener un carácter especial, pero a mí no me quedó otra, o sea, o volaba o no comía. Y entonces ahí es donde yo aprendí este camino que yo les vengo a dar cada miércoles, es el camino que yo recorrí, es un camino que funciona. Yo lo que les digo a ustedes es, mira, a nosotros nos está escuchando ahorita gente que está fregada financieramente, gente que quiere ser empresario y no se anima, y empresarios que quieren vender más. En mi experiencia, con esta gente estamos platicando en estos momentos. Y todos ustedes necesitan pasión en lo que están haciendo. Fíjate, yo aquí vengo y les doy algunos consejos, como por ejemplo sus bases de datos, manejar las bases de datos, mantenerse en contacto con sus clientes. Estos son consejos que hay que hacer, pero se requiere disciplina. No se requiere mucha inversión, pero se requiere disciplina. Cuando yo voy a una empresa y hay empresas que me han pagado buena plata por consultorías, les enseño el camino, mientras los acompaño, obligo a la fuerza de ventas a hacer lo que yo digo, les demuestro que funciona y solo me retiran y regresan a hacer lo de antes. ¿Por qué es? O sea, ¿qué es lo que falla en las personas que no aprenden el camino? Y es porque les falta esto, les falta pasión. Yo les puedo decir a ustedes el camino que tienen que recorrer y les puedo sustentar con data, lógica y experiencias propias lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar. Pero lo que no puedo es hacerlo por ustedes. Entonces, la diferencia entre mucha gente que tiene una empresa exitosa y una empresa que ha fracasado es que la cabeza a veces no le ha metido la presión suficiente o siempre tuvo otras opciones. Y ustedes conocen gente que tiene dos, tres empresas, peor aún, hijos que heredan empresas de sus papás. El papá fue muy exitoso y el hijo quiebra la empresa porque no le apasiona, porque no le va a meter la cantidad de pasión que le metía el papá. Entonces, cuando vos sos, y aquí hay otra pregunta, ¿cómo hago entonces para heredar mi empresa? Se la tenés que heredar a alguien que le guste lo suficiente o bien crear la estructura ya profesional que trabaje sin necesidad del fundador. Pero cuando uno es empresario y está tratando de vender más, cuando estás tratando de tener más clientes para tu academia de baile, por ejemplo, o para tu clínica médica, entonces se requiere implementar ciertas cosas y eso va a requerir conocimiento, disciplina, trabajo, para después entrenar a alguien y decirle, mira, te vas a hacer cambio a cargo de mi base de datos y se hace así, y así te voy a medir. Pero llegar a ese punto, primero hay que empezar por la pasión, y la pasión requiere que no puedas retroceder.
Y para hacer ese plan, ese paso que mencionas, dentro del tema de la pasión, tenés que ir generando los procesos para que en algún día alguien más se pueda hacer cargo de esos procesos, pero tenés que establecer también los procesos, ¿verdad? Y eso requiere pasión, sí. Y mira, ahorita me está pasando un tema y en el fondo estoy empezando a trabajar con una empresa que coadministra mi empresa. Y para mí eso es incómodo porque ahora tengo a una empresa norteamericana y entonces uno de los ejercicios que tuvimos que hacer es ver la diferencia entre una empresa latina y una empresa norteamericana, cómo los latinos romantizamos prácticamente todo. Vos despedís a alguien en una empresa latina y hacen hasta pastelito y te juntan todos y se abrazan. Y en una empresa norteamericana los números son más fríos y los números pues te dan una tu cajita y te desean lo mejor, ¿verdad vos? Y entonces yo le decía, y esta empresa tiene las facultades de despedirme de mi propia empresa, imagínate. Le decía, ¿cómo hago para que no me despidan? Y la primera cosa que me dijeron es, miren, tenés que ser muy rápido, no se puede procrastinar. Eh, y tenés que ser por lo menos igual de rápido que un empleado norteamericano. Y cuando vos ves cómo trabajan ellos, no se someten al horario, se someten al resultado. Y entonces vos vas atrás del resultado, no vas atrás de un horario, no vas atrás de tu sueldo, sino todo lo demás cae por añadidura. Entonces persiguen el resultado y el resultado se consigue con haciendo lo que haya necesidad de hacer. Trabajan los domingos, trabajan los sábados. Entonces son culturas distintas, pero por eso es que en algunas culturas, por ejemplo la cultura coreana, ellos veneran el trabajo. Literalmente el orden es Dios, trabajo, familia. Entonces, ¿pero dónde salió esto? Sale de que esa cultura fue arrasada durante la guerra de Corea. Entonces ellos aprendieron. Así como mis finanzas fueron arrasadas durante mi crisis financiera, y ahí aprendes y te hacen muy fuerte porque te hacen rápido, te hacen trabajador, te enseñan que las cosas no se van a hacer solas, ¿verdad? Pero hay gente que pasa masticando una muy buena idea y pudieran convertirse en millonarios, pero nunca la van a hacer porque procrastinan y analizan y analizan y analizan y analizan y siguen analizando. Y cuando sienten alguien más lo hizo, porque nunca se animaron a dar el paso. Entonces, yo soy una persona que con un 80% de probabilidades de éxito me tiro al agua. Pero si no tengo esas probabilidades de éxito, mejor no. Pero, ¿verdad? Básicamente. Y lo demás lo arreglo en el aire, pero por lo menos ya voy. No me gusta estar parado. Yo ya una vez en mi vida estuve parado toda la mañana sin nada que hacer porque no tenía dónde ir a trabajar. Eso lo detesto. Yo necesito ser productivo, incluso los domingos. Y eso al final es un resultado de la pasión. Ay, de los traumas. Pero Pasión todo, y traumas, Jorge. pero todo eso es lo que te ha llevado a tener la pasión que tenés actualmente. Así es. Pero fíjate vos que todos los empresarios de éxito son hombres rotos, mujeres rotas, que se han pegado sentones. O sea, si se van a meter a ser emprendedores, van a sentir la angustia de tener que juntar su planilla y les deseo de todo corazón que lo logren juntar. Van a tener la angustia de juntar su renta, van a tener su angustia de ver las ventas. Es muy raro alguien que ponga un emprendimiento y se convierta en millonario al día siguiente. Muy raro. Casi imposible. Todos los demás hemos tenido que pasar por una etapa en donde pagamos nuestro derecho de piso, aprendemos a manejar cash flows, nos roban, ¿verdad? Pasamos una serie de cosas que se van convirtiendo en experiencia y las vas usando para ir haciendo tu empresa cada vez más grande. Y esa es la historia. Yo no conozco a nadie que no haya pasado por tiempos difíciles. Yo en una entrevista dije que no creo que haya un empresario que no conozca a Dios. ¿Por qué? Porque a veces te toca decirle, mira, ayúdame porque necesito sabiduría, porque no logro yo solito. ¿Verdad? Entonces, no, todos los empresarios somos hombres y mujeres rotas. Bueno, pues muchas gracias, Frederick. Se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo quisieras concluir esta conversación? Pues espero que les haya gustado. Vayan a ventasymercadeo.com, regístrense en el newsletter. Tenemos nuevo sitio, ahí pueden aprender un poquito más de lo que hago.
y ponerse en comunicación conmigo. Si en algo les puedo servir, va a ser un gusto. Yo soy un fiel creyente que compartiendo se eleva el nivel de riqueza y que todos podemos estar mejor. Dios los bendiga y buen provecho. Pues muchas gracias, Frederick, y en efecto, felicitaciones, que está muy bonito el nuevo sitio. Nos Gracias. conversamos entonces, nos platicamos la próxima semana y muchas gracias por haber estado con nosotros. A vos, Jorge. Buen provecho a todos. Gracias, estuvimos conversando con Frederick Gimpel, nuestro coach de mercadeo y ventas, en nuestro segmento Cómo vender más.